Ejercicio T019, adaptado de una guía UTM. Un móvil parte del reposo en el kilómetro 124, o sea, en un mojón, en algún lugar que tengamos claramente identificado ese kilómetro, y se desplaza sobre una ruta recta, manteniendo durante 10 segundos una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Luego continúa a velocidad constante durante 2 minutos y finalmente aplica los frenos y se detiene luego de recorrer 75 metros en esa última etapa. Calcular cuál es la distancia total recorrida, en qué kilómetros se encuentra al detenerse y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, seguimos una metodología de trabajo para no perdernos con nuestra hoja en blanco. Y lo que tenemos acá, si analizamos rápidamente, o sea, de la primera lectura rápida que hacemos del ejercicio, lo que tenemos es una sucesión de movimientos. O sea, primero tenemos un movimiento acelerado, porque el móvil parte del reposo, acelera hasta una velocidad que luego mantiene constante durante un tramo y luego frena hasta detenerse. O sea que tenemos, si lo identificamos con los movimientos estudiados, tenemos un MRU al principio donde está aumentando su velocidad, un MRU donde la velocidad se mantiene constante y un MRV donde desacelera hasta detenerse. Vamos a identificar esos puntos característicos, o sea, el punto que llamamos cero es el punto en el inicio, donde arranca, donde comienza a acelerar. El punto 1 es cuando deja de acelerar y su velocidad se mantiene constante. El punto 2 es cuando comienza a frenar. Acá siempre hacemos la misma aclaración, ¿no es cierto? El tiempo de percepción y reacción lo consideramos dentro del tramo 1 o 2. Entonces el tramo 2, 3 es directamente el de frenado propiamente dicho. Eso ya lo hemos aclarado en otros videos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es los subíndices. Podemos ponerle cualquier subíndice. Acá optamos por ponerle 0, 1, 2, 3 a los puntos característicos, con lo cual los subíndices serán 0, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa? De 0 a 1 tenemos un movimiento acelerado, o sea, tenemos un MRV. De 1 a 2, y vamos a verlo acá arriba, en las etiquetas de arriba, tenemos un MRU, o sea, un movimiento con velocidad constante. Y después, de 2 a 3, tenemos nuevamente un MRV, nada más que ahora está frenando el vehículo. Acto seguido, lo que hacemos es colocar los datos, o sea, hacemos una lectura más pausada del ejercicio y a medida que vayan apareciendo los datos, los vamos colocando en nuestras etiquetas. Tengamos en cuenta que acá el dato que tenemos es la distancia que recorre entre x sub 2 y x sub 3, que es de 75 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubicamos ese dato? Y bueno, ese dato lo ubicamos de esta manera. X sub 2 no lo venimos conociendo. Bueno, primero vamos a empezar de la etiqueta 0. En la etiqueta 0 tenemos el mojón de donde partimos, o sea, 124 kilómetros, o sea, 124.000 metros, parte con velocidad 0 y va a tener una aceleración constante durante este tramo, durante el tramo 0,1. Ya estamos analizando todo este ejercicio en función de tramos y así lo vamos a resolver. Como el cronómetro no nos dice nada de los tiempos, o sea, ponemos el cronómetro en marcha en la posición X sub 0. Ahí ponemos el cronómetro en marcha, con lo cual nuestro T sub 0 va a ser 0. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa después en el otro punto característico? En el otro punto característico no conocemos ni X sub 1 ni B sub 1. La velocidad, la aceleración sí porque es constante y el tiempo sí porque es un dato del ejercicio. Eso lo podemos trasladar a la etiqueta que tenemos acá en la parte superior, que es lo que trasladamos el tiempo. Lo otro no lo podemos trasladar porque no lo conocemos, pero sí sabemos que la velocidad a la que vamos a llamar 1, 2, ¿por qué? Porque esa velocidad va a ser constante, la del tramo 1, 2 va a ser una velocidad constante, por eso lo llamamos de esa manera, ¿sí? Para evitar confundir. En otros ejercicios la hemos llamado de otra manera, así que bueno, acá tenemos otra variante de adoptar subíndices, para adoptar los subíndices, ¿sí? Bien, 2 minutos es el tiempo entre 1 y 2, entonces si teníamos 10 segundos,
2 minutos son 120 segundos, se lo sumamos y nos da 130 segundos. De esa manera, ubicamos acá el otro dato, X sub 2 y B12 son desconocidos, y la otra referencia que tenemos es que X2 más 75 metros va a ser equivalente a X sub 3, ¿sí? Y va a terminar deteniéndose, con lo cual la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. Bueno, de esta manera lo que hicimos fue ubicar los datos después de una lectura pausada del ejercicio o de una relectura del ejercicio. En la medida que ubiquemos bien estos datos, tenemos el 50% del ejercicio asegurado. Como dijimos, vamos a resolverlo por tramos. Entonces, el tramo 0,1 tenemos un MRV. Estas son las ecuaciones para el movimiento MRV que copiamos de nuestra hoja de fórmulas. No hace falta que las memoricemos. Analizamos si hay variables que se transforman en cero para poder simplificar. Eso es lo que encontramos. Entonces, simplificamos y después de simplificar, eh, o sea, después de eliminar esos ceros que están ahí, nos quedan la fórmula 1 o las ecuaciones 1 y 2, en las cuales marcamos o identificamos las incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Son X sub 1 y B sub 1. Con lo cual el sistema se puede resolver. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema de dos ecuaciones independientes, donde ni siquiera hay que despejar incógnitas, ya están despejadas. Todo este ejercicio está considerado planteando un X sub 0, 124 kilómetros o 124.000 metros, así que partimos de ese valor. Si quisiéramos simplificarlo, podríamos haberle puesto 0 a ese valor, pero bueno, no sé, después habría que hacer alguna aclaración al final del ejercicio para volver a retomar este dato. Así que me parece que lo mejor es directamente tomarlo como dice el enunciado, o sea, ¿de dónde parte? Parte del kilómetro 124. Bien, continuamos con el tramo 0,1, entonces para llegar a la solución, reemplazamos valores y ahí tenemos, X sub 0, 124.000 metros, más 100 metros que nos da el segundo término de la ecuación y obtenemos 124.100 metros. Eso es X sub 1, o sea, la posición del móvil en el punto característico 1. Y la velocidad en ese punto es de 20 metros sobre segundo. Podemos ir y completar los datos. Lo pusimos en rojo ahora para tratar de no confundirnos. Entonces, ¿qué hicimos? Obtuvimos 124.100 metros y 20 metros sobre segundo. Ese dato también lo vamos a trasladar a la etiqueta de arriba. ¿Por qué? Porque son los mismos. El punto 1 es el mismo. ¿Sí? Lo que no es lo mismo es el extremo, porque acá está esta etiqueta como extremo final del MRV y esta etiqueta, que está en el mismo punto, es el extremo inicial del MRV. ¿Sí? Bien, entonces, esos 20 metros también se van a trasladar acá, porque esa velocidad se va a mantener constante. Por ende, también se van a trasladar al punto 2, porque es la velocidad de inicio para el movimiento final, que va a ser un movimiento desacelerado. De esta manera, ¿qué vemos? Y vemos que para el segundo tramo, o sea, para el tramo 1-2, que tenemos una sola incógnita. Tramo 1-2, entonces copiamos la única fórmula que tenemos para MRU. No podemos simplificar nada porque no hay nada que se haga cero, ¿sí? Entonces lo que hacemos es identificar las incógnitas. Como dijimos recién, la incógnita es X sub 2, a esa ecuación la llamamos 3, es una simple ecuación, no hay que despejar nada tampoco, el sistema se puede resolver sin inconveniente, reemplazamos por los valores y obtenemos 126.500 metros. ¿Para qué cosa? Para la posición del móvil cuando se encuentra en X sub 2. Venimos a nuestro esquema general y reemplazamos los valores, o sea, agregamos los valores que acabamos de calcular. ¿Cuál es ese valor? X sub 2, 126.500, que también lo podemos trasladar acá. Y de la misma forma que lo trasladamos, como X sub 3 es X sub 2 más 75 metros, podemos calcular también X sub 3. Si vemos ahora las dos etiquetas correspondientes a 2 y 3 para un MRV desacelerado, ¿qué encontramos? Que tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son esas dos incógnitas? La aceleración y el tiempo. De esta manera, vamos a comenzar a trabajar.
copiamos las fórmulas de nuestra hojita de fórmula. Ojo que lo que estamos haciendo es modificar o contemplar los subíndices en función de nuestro ejercicio. Las fórmulas que tenemos en nuestra hojita de fórmulas son las fórmulas generales, o sea, con 0 y 1, o 0 y directamente X y T, sin subíndices. Entonces acá sí tenemos que poner los subíndices porque estamos aplicando las ecuaciones horarias a distintos tramos. Entonces acá estamos ubicándola a un tramo concreto, que es el tramo 2, 3, con lo cual tenemos que tener en cuenta esos subíndices, los subíndices 2, perdón, sí, los subíndices 2 y 3. Bien. ¿Hay algo para simplificar? Sí, porque b sub 3 es 0, entonces podemos simplificar. Y acá podríamos agrupar x sub 3 menos x sub 2 para simplificar la cuenta. Ah, no sería necesario, yo lo hice así, pero bueno, no haría falta. ¿Por qué? Porque x sub 3 sabemos cuál es el valor. Y x sub 2 también, x sub 2, perdón, también. ¿Sí? Bueno, estas ecuaciones las llamamos 4 y 5. Esas son las variables. T sub 3 y A sub 2, 3. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. ¿Y cómo podemos hacer para resolverlo? Aplicando algunos de los métodos conocidos que tenemos para estos sistemas. Podríamos resolver de dos maneras. Una sería valorizando las ecuaciones para tratar de ver si nos achican un poquito. Otra, también trabajar directamente desde el punto de vista simbólico, que es lo que hacemos siempre. O sea, siempre trabajamos con la parte simbólica y al último, en el último instante, lo que hacemos es reemplazar valores. Acá voy a hacer voy a hacer los dos pasos, pero voy a basarme en el de reemplazar valores al principio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En esas ecuaciones 4 y 5 le agregamos los valores, nos fijamos cuáles son las incógnitas, ¿sí? Y de ahí despejamos a 2, 3, o sea, la aceleración para el tramo 2, 3. ¿Y qué nos queda? El despeje nos queda como la ecuación 6, que es esta que vemos acá. Si hubiéramos seguido el método de trabajar de manera simbólica, tendríamos lo que nos aparece a la derecha de la pantalla en color azul. O sea, A2, 3 es menos B2 sobre T sub 3 menos T sub 2. Esto es matemática, ¿no? Después reemplazamos eso en la ecuación de posesión, ¿no? Y finalmente obtenemos lo que aparece acá abajo. O sea que lo que tendríamos sería que X sub 3, perdón, X sub 3 menos X sub 2 es igual a lo que tenemos acá abajo de todo. ¿Sí? Esto es si hubiéramos trabajado desde el punto de vista simbólico. Nosotros estamos trabajando acá tratando de achicar un poquito la extensión de la ecuación y lo que hicimos fue valorizar las magnitudes primero. Bien, continuamos entonces. ¿Y qué hacemos? En la ecuación 4 reemplazamos a 2, 3 por el equivalente recién encontrado, que estaba acá. Estaba acá. Reemplazamos a 2, 3 por la expresión que encontramos. Muy bien. Entonces, esto es lo que obtenemos. Y lo que podemos hacer ahora es simplificar. Simplificamos t sub 3 menos 130 segundos con el cuadrado de t sub 3 menos 130 segundos. Con lo cual, la ecuación se va achicando un poquito de esta manera. Lo que podemos hacer es marcar nuevamente las incógnitas para no perdernos. ¿Qué pasó ahora? Desapareció la incógnita aceleración y continúa la incógnita t sub 3. ¿Sí? Bueno, finalmente, ¿a qué llegamos a esto? A una expresión 75 metros igual a 10 metros sobre segundo por t sub 3 menos 1300 metros. Entonces, ¿cuál es la única incógnita que tenemos? T sub 3. De ahí las despejamos y obtenemos que el valor de esa incógnita, despejando y calculando, es 137,5 segundos. Si hubiéramos seguido trabajando con la parte simbólica, viniendo de la ecuación de la hoja anterior, lo que tendríamos es lo que vemos a la derecha en color azul. O sea, es otra forma de calcularlo. Esta sería la expresión para el tiempo 3, con lo cual reemplazaríamos los valores acá y obtendríamos exactamente los 137,5 segundos. ¿Qué nos faltaría para poder graficar? Y nos faltaría el valor de la aceleración, porque calculamos el tiempo, pero no sabemos la aceleración. Si tenemos el valor de la aceleración, vamos a poder graficarlo. Bueno,
teníamos la fórmula, ya habíamos despejado a 2, 3, entonces lo que hacemos es reemplazar t sub 3 por el valor recientemente calculado. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos este valor. La aceleración para el tramo 2,3 es menos 2,67 o menos 2,6 periódico metros sobre segundos al cuadrado. Si operamos, por eso dejé expresado de esta manera, porque si operamos con las unidades, es una buena forma de que, es una buena forma de verificar que hemos despejado bien. Si obtenemos unidades coherentes, estamos calculando aceleración y trabajamos con unidades, si obtenemos unidades de aceleración, tenemos un alto indicio de que hemos despejado bien. Bien, ¿cómo hacemos para responder en qué kilómetros se encuentra? Para responder en qué kilómetros se encuentra, hay que calcular el X3. Lo podemos calcular, en realidad ya lo teníamos como dato, de la manera que lo hicimos, que lo vimos recién, ya lo teníamos como dato, pero bueno, si no lo tuviéramos como dato, lo calculamos como X3 menos X2. Eso sabemos que era 75 metros, con lo cual X3 es 126.575 metros. Entonces, ¿en qué kilómetros se encuentra? Cuando se detiene, se encuentra en el kilómetro 126.575 metros. Para responder la pregunta referida a la distancia total recorrida, lo que tenemos que hacer es restar las dos posiciones, o sea, restar la posición final y la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? X sub 3. ¿Cuál es la posición inicial? X sub 0. Restamos ambas dos y ¿qué obtenemos? Obtenemos 2.575 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? 2.575 metros. Eso lo podemos expresar de esta manera, como respuesta al ejercicio. La distancia total recorrida, porque en ese orden lo preguntaba el ejercicio, así que mantenemos el orden de las respuestas. Distancia total recorrida 2.575 metros, y al final del recorrido se encuentra en el kilómetro 126,575. Para los gráficos tenemos la siguiente pantalla. Acá no se ve tan clara la curva porque tendríamos que haber tomado más puntos, pero bueno, para que no se complicara, pero de este punto, del anteúltimo al último, ahí hay un tramo de parábola. Lo mismo que entre el primer y segundo punto, es un tramo de parábola, no se puede apreciar mucho, porque no hemos tomado puntos intermedios. ¿Bien? O sea que de 0 a 10 segundos lo que tenemos es una parábola, de 10 a 130 lo que tenemos es una recta, y de 130 a 137, porque así termina. ¿Por qué hicimos hasta 140? Porque el simulador lo tenemos que tomar con saltos de tiempo iguales, porque si no es más complicado. Bien, entonces, ¿dónde termina el movimiento? El movimiento termina acá, en los 137,50 segundos, que es cuando se detiene. O sea que entre 130 y 137,50 segundos, lo que hay es un tramo de parábola. De igual manera, para la velocidad-tiempo, lo que tenemos es entre 0 y 10 segundos, es un tramo recto, una recta creciente. De 10 a 130 segundos, lo que tenemos es una constante, o sea, una recta horizontal. Y de 130 a 137,50 segundos, lo que tenemos, ¿qué es? Lo que tenemos es una recta decreciente. ¿Sí? Esta sería la carátula del ejercicio, una sucesión de movimientos. Tenemos tres tramos, tenemos un tramo MRV, un tramo MRU y un tramo MRV. ¿Sí? En el primer tramo, o sea, en el 0,1, que teníamos como incógnito, X sub 1 y B sub 1, conociendo que la velocidad inicial era 0 para ese tramo, y la velocidad final para ese tramo era distinta de 0. Podríamos haber tomado como modelo el ejercicio X101, y de esa manera saber cómo podemos resolver ese tramo concreto. Para el tramo 1,2 es un tramo de MRU, tenemos que tener una sola incógnita, no nos queda otra, velocidad constante. Podríamos haber mirado el ejercicio X125 como para ver cómo se resolvía, o cómo se resuelve este tramo. Y para el tramo 2,3, las incógnitas eran la aceleración y el tiempo final para el tramo, sabiendo que la velocidad inicial de ese tramo es 0 y la velocidad final de ese tramo, distinta de 0, y la velocidad final de ese tramo es 0. Con lo cual podríamos haber mirado el ejercicio X112. La única diferencia que vamos a tener es que es un poquito más largo el despeje. ¿Por qué? Porque en los ejercicios tipo, como el X112, las condiciones iniciales de posición y tiempo son 0.
En este caso, como no son cero, es un poquito más largo el despeje, pero la forma de resolverlos es exactamente la misma. Bien, así terminamos.